El texto que tenemos para hoy es un texto muy breve, pero nos va a permitir ver otros textos de la Biblia que tienen mucho que ver con ese tema. Me gustaría leer un versículo, Mateo 13, versículo 44. El Señor Jesús dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Un hombre encuentra ese tesoro y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de celebrar tu presencia, tu gloria, tu salvación, juntos en comunidad, juntos como tu cuerpo. Te pedimos por estos momentos. Pedimos, Señor, que podamos tapar nuestros oídos de todo nuestro entorno, toda nuestra actividad mental, y poder dejarte abrir los oídos de nuestro corazón, que podamos oír lo que tu Espíritu Santo quiere decir a tu iglesia. Bendice tu palabra tanto aquí como en las clases de escuela dominical, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero apoyar este texto con otro texto que ya da el significado de lo que acabamos de leer. Juan 12, 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El hombre que escuchamos antes, para obtener ese tesoro escondido, tuvo que dar todo lo que tiene, absolutamente todo. Pero cuando obtuvo ese tesoro que es el reino de los cielos, que es relación con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, se fue gozoso y para él valió la pena. En palabras de Jesús, si perdemos nuestra vida por causa de Cristo, no hemos vivido en vano, hemos salido ganando. Hoy vamos a hablar de lo que significa vivir para Cristo y lo que significa poder aborrecer nuestra vida en este mundo para seguir a Jesucristo. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. En el libro de Apocalipsis hay muchas series de 7 trompetas, 7 sellos, un montón de cosas que vienen con 7, 7, 7. Pues al principio del libro hay 7 mensajes a las iglesias. Y vamos a ver el mensaje de Dios a la segunda iglesia. Hace pocos días nuestro hermano Damián dio una meditación sobre el mensaje de Cristo a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Vamos a ir a Apocalipsis 2, capítulo 8. El que escribe ese mensaje, el que escribe esa carta, está descrito en el primer capítulo. Apocalipsis 1, versículo 5. Dice de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y este libro dice, he aquí que Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Él es el que escribe a las iglesias, Cristo Jesús. Fijaros que es el testigo fiel. Esta palabra testigo fiel tenía un significado literal de testimonio, de testigo, pero luego la palabra adquirió un significado más grande, un significado más amplio. Y actualmente esta palabra significa la persona que testifica de Cristo entregando su vida hasta la muerte. Jesucristo es el testigo fiel. Jesucristo es el mártir. Mártir. La palabra mártir al principio solamente significaba testigo o testimonio, pero luego por la entrega de los cristianos a la muerte para ganar el tesoro más grande que es el reino de Dios en Cristo Jesús, la palabra se amplió de significado y ahora significa el que entrega su vida voluntariamente para dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. Luego describe a Cristo como el primogénito de los muertos. Parece una contradicción. El primer nacido de los muertos. Bueno, primogénito significa el primer hijo. El primer hijo le corresponde el reino y la autoridad del Padre. Le corresponde todo esto. Jesucristo es el primogénito de Dios. Es el Hijo eterno, le corresponde el reino. Primogénito de los muertos, Jesucristo es el primero que nació, que venció la muerte, dando su vida. Hubo otros resucitados en el Nuevo Testamento. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Jesucristo es el primero que conquistó la muerte. Y en la muerte ya no reina, hermanos y hermanas. Jesucristo le quitó el reino, la autoridad, la soberanía de la muerte y lo conquistó por su vida indestructible. Jesucristo es el primogénito de los muertos, el que venció la muerte y el que reina con un reino de vida. Vamos a ver lo que dice el Señor a la iglesia que está en Esmirna, versículo 8 del capítulo 2. Esmirna es una población actualmente en Turquía que está a 56 kilómetros de Éfeso. Esmirna, una ciudad importante actualmente, se llama Izmir, está allí. Se hace a veces viajes y de hecho en octubre nuevamente tengo entendido que se va a hacer un viaje por toda Turquía para visitar las 7 iglesias del Apocalipsis. Y la segunda iglesia que se va a visitar va a ser Esmirna. Entonces, pues si queréis os puedo dar información sobre ese viaje. No pienso poder ir, pero el que pueda ir andará por la ciudad de esa ciudad donde hubo una iglesia al principio del cristianismo. No se sabe cómo empezó esa iglesia, pero se piensa que partiendo desde Éfeso, Pablo estuvo en Éfeso, que partiendo de Éfeso, como estaba a 56 kilómetros más al norte, lo más probable que discípulos de Jesucristo fueron ahí a predicar y esa iglesia nació.
Versículo 9, dice el Señor, yo conozco tus obras. El Señor habla a esta iglesia. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Qué bien que Cristo conoce nuestra situación. Conoce aquello a la cual nos enfrentamos en la lucha diaria para sobrevivir. Conoce nuestras emociones, conoce nuestras dificultades, conoce nuestros problemas y conoce nuestro futuro que está en sus manos. Dice el Señor, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Vamos a analizar esta palabra que es como un pronunciamiento solemne a la iglesia. No es simplemente una carta, es el rey de toda la universidad se dirige a esa iglesia pequeña, enfrentando todo tipo de dificultades. Mira, precisamente en Esmirna tienen un templo para la diosa, esa diosa de Madrid del carro, ¿cómo se llama? Exactamente. Tienen un templo para la diosa Cibeles, ahí en Esmirna, y la ciudad está plagada de templos. Pero además de esos dioses mitológicos, era un centro para la adoración al César, al emperador. Cada ciudadano tenía que presentarse ante las autoridades una vez al año, tenía que coger una pizca de incienso y tenía que echarlo sobre el fuego en un altar y tenía que declarar, yo declaro que César es el Señor. Yo declaro que César es Dios. Claro, la persona que no hacía este acto no recibía un certificado de buena conducta, porque he leído lo que dice literalmente ese certificado que daban a los participantes. Se supone que muchos cristianos perdieron sus trabajos porque no podían presentar ese certificado, porque se negaban a adorar o participar en esa pequeña ceremonia que alguien podía decir, no, esto no es nada, tú hazlo y no importa. No, Cristo es el Señor. Cristo es el único Señor. Cristo es Dios, venido en la carne. Yo no voy a adorar, no voy a participar en ninguna otra ceremonia que me pone en un compromiso. Solo Cristo, único Salvador y Señor. Tenían otro problema. El único colectivo religioso no obligado a participar en esta ceremonia idólatra era la comunidad hebrea. Ellos gozaban en este tiempo de una situación libre, respetado, y no fueron obligados. Entonces, lo que pasaba que muchos de ellos, como en nuestra ciudad vecina de Tetuán, antiguamente, unas cuantas personas de la comunidad hebrea marroquí conocieron a Cristo como Salvador y Señor, leyendo el Antiguo Testamento, viendo que Cristo es el Mesías, que Cristo es la esperanza de Israel, y fueron convertidos y siguieron a Cristo. Nuestra iglesia, donde estáis sentados, donde estamos congregados ahora mismo, cuando ya hubo un pastor, José Ceballos, los ancianos de la iglesia evangélica de Tetuán y unos cuantos de ellos de
del pueblo de Israel, habiendo encontrado el Mesías verdadero, con mucho gozo, vinieron, le impusieron las manos a José Ceballos y le reconocieron como pastor de esta iglesia. Así, gloria a Dios. Nosotros somos la única iglesia en toda España que nuestros orígenes son africanas. Son del norte de África. Aquí no vino nadie de arriba. Vinieron gente de la ciudad vecina de Tetuán y personas que eran del pueblo de Israel, habiendo encontrado el Mesías verdadero, y con mucho gozo nos ayudaron. Uno de ellos se llamaba Carlos Cohen. Carlos Cohen volvió a Israel después de unos años, pero Dios usó este pueblo para poner en marcha y reconocer los dones que Dios había puesto aquí en José Ceballos. Ahora, unos hombres de la sinagoga, y seguramente hubo revuelos en Tetuán también, cuando estas personas conocieron a Cristo, pues allí en Esmirna lo que pasaba, que al conocer a Cristo, pues seguramente rezaban en la sinagoga, pero también se reunían en las casas. Y unos hombres dijeron, pues esta gente ya no son los nuestros, ya no son de nosotros y los vamos a fastidiar. Entonces llamaron a las autoridades romanas y dijeron, mira, este Carlos Cohen y este ya no son judíos, así que podéis hacer con ellos lo que queráis. Hubo consecuencias muy graves en la ciudad de Esmirna. Hubo consecuencias muy graves, porque era adorar a César, presentar la ofrenda cada año, o ir a la cárcel pendiente de juicio y algunos a muerte. Esa palabra blasfemia se entiende como calumnia. Estos hombres malos calumniaban para impedir y para intentar destruir la obra del Señor. Esta iglesia vivía amenazada por una fuerte oposición espiritual. Por todo el libro de Apocalipsis queda muy claro la obra de Satanás, la oposición espiritual, la opresión, el antagonismo con el pueblo de Dios. El diablo no es un personaje ficticio, el diablo es real, el mal está encarnado en su persona. El diablo fue creado por Dios, los demonios fueron creados por Dios, ellos eran ángeles que vivían en el cielo para servir a Dios, pero el diablo, debido a su orgullo, se rebeló contra el Señor y fue expulsado del cielo, cayó sobre la tierra y muchos otros ángeles fueron con él. Y el libro de Judas describe eso rápidamente, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sirviendo a Dios en el cielo, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Parte de ellos, por la gracia de Dios y su misericordia, una gran parte de esos seres espirituales opuestos a Dios están encadenados, esperando el juicio del gran día. Pero algunos andan sueltos, liderado por el diablo, por Satanás. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículos 9, y aquí hay un perfil más extenso acerca de Satanás. Apocalipsis 12, 9 dice, y no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ¿ves? Diferentes nombres, el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz, esto es Juan que está hablando, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y luego habla de los creyentes sencillos como estos creyentes de Esmirna, que perdieron sus trabajos, que perdieron su dignidad porque se negaban a ofrecer al César esa ofrenda, y algunos se enfrentaron a la muerte y a la cárcel. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dios es soberano. Dios tiene limitado el tiempo del diablo. No anda suelto. Está limitado en sus actuaciones y un día va a ser encadenado en el foso sin fondo y luego va a ser echado junto con todos los suyos, todos los demonios, al lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Su condenación es tan segura como si hubiera pasado ya. Y dice que los creyentes le hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de testimonio acerca de Jesucristo. Pero también aquí hay una referencia al gran tesoro que vimos al principio, porque dieron todo lo que tenían, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Corriendo 60 años más, 60 años desde que se escribió este texto, ahí en Esmirna, el responsable de la iglesia se llamaba Policarpo. Y Policarpo, a la edad de 86 años, fue acusado de ser el maestro de la palabra de Dios de toda esa zona. Fue acusado de llevar mucha gente a Cristo. Era un hombre muy respetado, entonces las autoridades fueron suaves con él. Le dijeron: mira, no pasa nada, tú niega al Señor, esto queda entre nosotros, tú niega al Señor y te soltamos. Y tú deja de hablar tanto y cállate y te soltamos, tú niega al Señor y no pasa nada. Y Policarpo, con la edad de 86 años, respondió en la ciudad de Esmirna: durante 86 años he servido a Cristo, o sea, toda la vida, y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo puedo ahora blasfemar mi Rey, quien me salvó? Y murió matado con un cuchillo, y luego su cuerpo fue quemado. Pero no fue el primero, fue el 12º mártir que tenía la iglesia de Esmirna. A mí me gustaría que fuerais todos algún día, uno por uno, a visitar la basílica tardo-romana que tenemos en Ceuta. ¿Cuántos habéis visitado esa basílica? Poquitos, tenéis que ir, es entrada gratuita. Bueno, tenéis que ir, porque donde está el altar mayor de esa iglesia tardo-romana, descubrieron huesos de una señora que no era de aquí, que no era de Ceuta. Y seguramente creen que esta señora fue un mártir por la fe cristiana. Ella vino seguramente de otro lugar en África
atravesó hacia el occidente y por su ministerio, hablando de Jesucristo, murió. Y era costumbre de los primeros cristianos, cuando hubo un mártir, de enterrarlo y luego visitar esa tumba cada año, trayendo flores, respetando el ministerio de esta persona, y poco a poco visitaban este lugar, poco a poco llegaron a construir templos cristianos encima de las tumbas de estos mártires. Hoy es el día que reconocemos a las mujeres. Os reconocemos por vuestro esfuerzo. Sin vosotras andaríamos muy cojos. Creemos en el complementarianismo, hombre y mujer, que somos diferentes, pero nos complementamos. Dios nos ha creado así y somos compañeros maravillosos. ¿Queréis buscar en la historia una de las primeras situaciones de total igualdad entre el hombre y la mujer? En la persecución de los cristianos, porque tanto mujeres como hombres se enfrentaron a las fieras en las persecuciones. Tanto mujeres como hombres dieron sus vidas por el tesoro más grande, que es el reino de Dios, que es seguir a Cristo. Así que, hermanas, os bendecimos en el nombre del Señor. Adelante con vuestra labor, sobre todo aferraos al reino de los cielos, a Cristo Jesús, y que Dios os bendiga grandemente. Continuamos con nuestro texto. Oye, nuestro texto que está en Apocalipsis capítulo 2. El Señor dice: no temas en nada, no temas en nada, no temas. El temor es algo terrible, el temor es paralizante. El temor es imaginar que va a ocurrir algo mucho peor de lo que realmente ocurre. Y esto nos paraliza, nos da angustia, nos hace mucho daño, el temor. El cristiano puede vivir libre del temor. Fijaros cuántas veces el Señor nos dice: no temas. No te dejaré ni te desampararé. No temas, hijo mío, hija mía, yo no te voy a dejar. Eres mío, no te voy a dejar. Dice el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues este versículo que estamos contemplando aquí, ya viene una profecía. El Señor les dice: el diablo, he aquí el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. O sea, nuestra vida la arrojamos a los pies de Jesús, porque Él es nuestro tesoro. No buscamos morir. Dice Pablo: yo estoy dispuesto de ir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero escogería antes estar aquí con vosotros. Así que eso es la voluntad del cristiano. Bueno, escogería estar aquí. Vamos a seguir adelante juntos, viviendo para el Señor, animándonos, edificándonos unos a otros. Pero si tengo que dar ese paso, quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Policarpo fue fiel. Le dieron oportunidades de escaparse de la muerte y fue fiel. Y honró a Cristo hasta en la muerte. Quiero concluir con una pequeña historia muy, muy rápida. Pero termina nuestro texto diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
El que nace una sola vez, muere 2 veces. El que nace 2 veces, muere una sola vez. El que nace físicamente y luego tiene un nacimiento espiritual, nacimiento de lo alto, porque ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, tiene parte en la primera resurrección, la resurrección de los salvados, y para siempre va a gozarse con Cristo Jesús. El que se niega a venir a Cristo, el que se niega a abrir su corazón al único Señor y Salvador, Cristo Jesús, morirá físicamente. Y leyendo directamente de este maravilloso libro, que es el último libro de la Biblia, Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Porque los que no conocieron a Cristo fueron resucitados para presentarse ante el juicio de Dios. Y todos los libros fueron abiertos, el registro de todos sus hechos y todas sus palabras y todas sus actitudes. Todo ese registro sobre cada reo, cada uno que estaba ante el gran trono blanco de Dios, se examinó todos y fueron tratados con justicia. Pero ninguno se escapó de ese juicio. Ninguno, porque habían rechazado al Salvador. La decisión está en tu mano. Dios te ama. Cristo murió por ti, el camino está abierto. Decide hoy por Jesucristo. Todos estos, el gran trono blanco, fueron examinados, cada detalle, y fueron juzgados. Y luego dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, el diablo y sus demonios. Ahí está el hecho de tener infierno. Pero hay seres humanos que irán también a este castigo por decir no a Jesucristo. Simplemente por decir no a Jesucristo, el Cordero de Dios. Hay que decir sí. Que el Espíritu Santo abra ojos y toque corazones para que miles y millones de personas digan sí a Jesucristo. Voy a terminar en 3 minutos. Un obrero del Señor que pasó mucho tiempo en Somalia, recientemente, no, y este señor volvió a su país terriblemente desanimado. Incluso visitó aquí Marruecos. Yo nunca llegué a conocerle, pero supe de él, así que es reciente. Fue visitando otros países y en una aldea de Rusia le hablaron de Dimitri. Y él fue con un compañero a la casa de Dimitri y se sentaron ahí con él. Pues Dimitri empezó a tener lecciones bíblicas con sus hijos en su casa, porque las iglesias cercanas habían desaparecido y la más cercana estaba a 3 días de camino. Pero la aldea se enteró y iban gente agregándose a esa pequeña iglesia. Él decía, yo no soy pastor, ¿no? Bueno, la iglesia creció, vinieron la policía una noche, le trataron malamente. Una abuela, la más vieja de la iglesia, le dijo a la policía, tú has tocado a un siervo del Señor y Dios no va a olvidar eso. A los 2 días este hombre murió de un ataque de corazón. La semana siguiente 150 personas aparecieron en la casa de Demetrio para seguir al Señor. Entonces sí,
Le cogieron, le llevaron a la cárcel a 1000 kilómetros de su casa. Y estuvo ahí por más de 10 años. Todas las mañanas se levantaba en su celda, se ponía recto, levantaba las manos y cantaba una canción de amor a Cristo Jesús. Con voz fuerte lo cantaba y adoraba al Señor. Todos los presos chillaban, le insultaban, no soportaban eso, le tiraban cosas todas las mañanas. Cuando encontraba un trozo de papel en el patio, un trocito, iba a su celda y escribía ahí un versículo, una referencia, una palabra, y lo pegaba en un tubo que estaba todo húmedo en su celda, y en el invierno se convertía en hielo. Entraban los guardias, arrancaban ese papel y le pegaban una paliza, pero no podían quebrantar su espíritu. Esas entrevistas hubo lugar más o menos en el año 2010. Esa entrevista personal con Dimitri. Al final, los que llevaban la cárcel tenían una mala idea. Le llevaron a oficina y le dijeron: mira, tu mujer y tus hijos han sido asesinados. Mañana te soltamos si firmas un documento confesando que realmente eres un espía del occidente y te niegas de la fe cristiana. El hombre estaba quebrantado. Ya había pasado 17 años. Fue a su celda, lloró al Señor, dijo: yo tengo que salir de aquí. A 1000 kilómetros en la aldea, en la casa de Dimitri, su mujer, su hermana, sus hijos se juntaron, cogieron de las manos. Sabían que él estaba bajo mucha presión, sabían que él estaba pasando un momento terrible y clamaron al Señor. Acto seguido, Dimitri, solo en su celda, oyó el audio de las oraciones, la voz de su mujer, sus hijos y su hermano orando por él. El Espíritu Santo comunicó esto a 1000 kilómetros sin ningún teléfono móvil. La mañana siguiente vinieron y dijeron: venga, pues firma. Y él les dijo: yo no voy a firmar nada, me habéis mentido. Mi mujer y mis hijos y mi hermano están vivos. Pasó más tiempo en la cárcel, un total de 17 años, pero al final lo soltaron porque vieron que no podían hacer nada con él. El día que lo soltaron, cuando él iba caminando por la cárcel, todos los presos, 1500, cantaron con él la misma canción de victoria que él había cantado para Cristo. Sé fiel hasta la muerte y él te dará la corona de la vida. Bendiciones.